Yo quiero invitarle para que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías 22, versículo 15. Isaías 22, 15. Isaías, uno de los profetas que el Señor usó para llevar mensaje a la nación de Israel. Isaías capítulo 22, versículo 15. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted, en la versión que usted tenga, dice lo mismo con diferentes palabras. Isaías capítulo 22, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Dice el profeta Isaías: esto me dijo el Señor de los ejércitos celestiales. Enfréntate a Sebna, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué haces aquí, construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor está a punto de arrojarte lejos. Hombre poderoso, te agarrará, te arrugará y hará de ti una bola y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo. Sí, te sacaré de tu puesto, dice el Señor. Te derribaré de tu elevada posición. Y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Israel y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Mire, yo estoy emocionado de compartir con ustedes este mensaje que el Señor ha depositado en mi vida para compartirlo con ustedes. Porque el Señor tiene algo especial para nosotros. Aquí hay una historia, un relato, que usted tiene que entenderlo. Y yo voy a aprovechar un par de minutitos para explicarle un poco lo que dice la palabra del Señor antes de compartirle el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Isaías fue un profeta del Señor, específicamente en el reino del sur de Israel, en Jerusalén, en Judá. Y el Señor habló como muchas veces al pueblo de Israel para que se arrepintiera de su pecado, volviera su mirada al Señor y pudiera vivir para Dios. Y en esta ocasión, interesante es que el rey que gobernaba Israel era el rey Ezequías. Algunos conocerán la historia. El rey Ezequías era un rey que, dice la Biblia, hacía las cosas bien delante de Dios. Su corazón agradaba a Dios. Y en una ocasión el Señor envió al mismo profeta Isaías a anunciarle que la enfermedad que tenía iba a acabar con su vida.
La Biblia dice que el rey Ezequías se valió de su buena reputación delante de Dios y en oración le dijo: Señor, acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Acuérdate de la vida que yo he tenido agradable delante de tus ojos. La Biblia dice que mientras el profeta Isaías regresaba a su casa, el Señor le habla nuevamente y le dice: regresa donde el rey y dile que he escuchado su oración y que la enfermedad que tiene no acabará con su vida, sino que he decidido extenderle su vida 15 años más. Y mire qué curioso, que en ese tiempo que el Señor extiende la vida del rey, sucede este episodio. ¿Cuál episodio? El episodio de que el rey Ezequías tenía un administrador. En todos los reinados, el rey no es el que hace la labor de administrar los reinos. Hasta el día de hoy, los pocos reinados que quedan en el mundo siguen funcionando igual. El rey es la figura, el rey es la cara del reino. El rey es el que representa a la nación que gobierna. Pero no es el rey el que ejerce las funciones de autoridad, de administración, de decisiones. El rey es el que va delante de todos, pero es el que disfruta la vida mientras hay otro que gobierna y dirige y administra. Le pasó a José. José, al que digo yo malamente le llaman el soñador, porque José no era soñador. José no era, bueno, me voy a dormir, voy a soñar. No, el Señor le habló a José un par de veces a través de un par de sueños. José no era soñador. No era el oficio de José. ¿Y usted qué se dedica? Yo soy soñador. Ya no le llame a José soñador. A José el Señor le habló a través de sueños. Pero no era soñador, aunque a algunos les gustaría ser soñadores, ¿verdad? Por el tiempo de dormir. Por eso no viene el domingo en la mañana. Se queda soñando quizás. Pero José fue puesto. Usted puede leer la historia en los capítulos 40 del libro de Génesis. Pero José fue puesto en autoridad en el imperio egipcio. El segundo después del faraón. Y José, con el cargo de administrador de todo el imperio egipcio, era quien tomaba las decisiones. Era quien decía lo que había que hacer. A ese nivel era la autoridad que Dios le había entregado a José en un reino extranjero. Entonces, aquí había un administrador llamado Sebna. Usted lo leyó conmigo. Sebna. Este era un administrador, era el segundo al mando en el reinado de Israel. Y Sebna era quien administraba, quien realmente tomaba las decisiones en Israel. Además de ser el administrador, era el tesorero, era el escriba del reino, era el que tomaba las notas, el que hacía los planes, el que manejaba el dinero, el que decía lo que se hacía o lo que no se hacía. Ese era Sebna. Mientras Ezequías gobernaba. Y la Biblia lo describe porque si hay una cosa que usted y yo tenemos que entender, es que el Dios que nos dio la vida nos conoce de cabeza hasta los pies. Usted tiene que saber que aunque usted crea o no crea en el Señor, viva o no viva para Dios, usted es conocido de sus cabellos hasta la planta de sus pies por el Dios que nos formó. Él conoce cada parte de su ser. Él conoce lo que usted y yo hacemos para agradarle o para desagradarle. Así que el Señor conocía a Sebna. Sebna era un personaje tremendo. El Señor había anunciado a través del profeta Isaías que, mire, en el reino del sur, todo Babilonia iba a tomar posesión de Jerusalén. Iba a tomar a todo el pueblo cautivo y lo iba a destruir. Toda la ciudad quedó en ruinas. Eso estaba anunciado si el pueblo no se arrepentía de su pecado. Pero la Biblia dice que Sebna
siendo administrador de Israel en Jerusalén, mire qué curioso, escuche, lo dice la Biblia, empezó a construir un sepulcro. Empezó a construir su propio sepulcro en Jerusalén. No cualquier sepulcro, era un sepulcro notable, un sepulcro admirable, era un sepulcro de rey. Sebna estaba preparando el lugar donde él tenía deseado terminar su lecho de muerte. Y estaba construyendo su propia tumba. Y mire que el Señor le envía al profeta Isaías a decirle: qué necio has sido, qué corazón el tuyo más alejado de mí. Te has puesto a construir tu propia tumba. Cuando, en otras palabras, el Señor le dice: yo ya anuncié que no van a morir aquí, que este no va a ser el lugar donde va a terminar su vida. Pero aún así te has aferrado a que aquí será tu sepultura. El Señor le dice, mire qué palabras las que usa el Señor aquí cuando usted y yo lo leíamos. Decía el versículo 17, el Señor está a punto de arrojarte lejos. Mire, hombre poderoso, te agarrará, te arrugará y hará de ti una bola. Y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás, escuche. Y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo. El amo de Sebna era el rey de Israel, el rey Ezequías. Y increíble cómo encontramos a Sebna totalmente rebelde a lo que Dios ya había anunciado y profetizado. Y podríamos hoy comparar a Sebna con aquel rico insensato de la parábola de Jesús. Jesús habló acerca de un rico que construyó su gran imperio. Y el Señor dice, un día envié a decirle al rico, prepárate, porque hoy vienen por tu alma. El rico no tuvo qué hacer con aquellos graneros que construyó. No tuvo qué hacer con aquella riqueza que acumuló, porque simplemente vivió su vida en necedad, en rebeldía delante del Señor. Así vivió Sebna. Usted conoce gente que le parece que nunca se va a morir. Hay gente que le parece que nunca va a ocupar de nadie. Que quizás lo que hace, sus habilidades, sus capacidades, sus riquezas, sus asuntos, le hacen pensar que es autosuficiente, que es invencible, que es tan poderoso, tan importante, que nunca va a terminar mal. El Señor le dijo a Sebna, le envió a decir, como una bola, te sacaré de tu tierra. No morirás, no te enterrarán, no te sepultarán en ese sepulcro que estás construyendo. ¿No le parece que mucha gente vive así hoy? Ayúdeme con esa alarma, por favor. ¿No le parece que mucha gente vive hoy muy preocupada de sí misma? Cuando el Señor conoce lo que cada quien hace y lo que cada quien deja de hacer. ¿No le parece que hay mucha gente que vive hoy solamente interesada en sus propios asuntos, como Sebna? A Sebna no le importó lo que el Señor anunciaba. A Sebna no le importó. Le parecía a Sebna que su lugar de autoridad iba a ser eterno. Le parecía a Sebna que era intocable. Y mire qué tremendo que el Señor se agradó del rey Ezequías. Pero de Sebna para abajo, al pueblo le cayó juicio. Y fue destruida la ciudad de Jerusalén. Fueron tomados como esclavos. Fue sitiada la ciudad. Y todo quedó en ruinas, incluida aquella tumba que Sebna había preparado para que sus restos quedaran como una pieza de museo al que la gente admirara.
Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 19. Sí, le dice el Señor, te sacaré de tu puesto, te derribaré de tu elevada posición, y entonces llamaré a mi siervo Eliakim para que te reemplace. Me resulta sorprendente que el Señor siempre tiene listo un reemplazo. Pero eso será asunto de otra predicación. Pero se lo dejo ahí sembrado en su corazón. El Señor siempre tiene un reemplazo. Siempre. Sebna pensó que era indispensable. Sebna pensó que como administrador del reino no había nadie que pudiera hacerlo como él. Y sorpresa, el Señor le dice a Sebna a través del profeta: ya tengo quien te reemplazará. Había alguien a quien Dios había visto ya con agrado. Había alguien que ya había conquistado el corazón de Dios. Muy parecida a la historia con David. Estaba Eliakim, que hasta ese momento en la historia bíblica era un desconocido. Eliakim, el Señor lo levanta para que ocupara el puesto de Sebna. Y mire que me sorprende porque el Señor le dice: voy a poner a Eliakim y lo voy a elevar a tu posición. No solamente lo voy a poner en tu posición, sino que en toda la corte real, en todo el reino de Israel, no habrá uno por encima de él. Y aquí cambia el discurso, porque el Señor le dice a Sebna, que era el segundo, le dice: voy a poner a Eliakim en tu lugar, pero lo voy a elevar de posición. Lo voy a poner más alto en el lugar de la corte real, donde no hay nadie por sobre de él. Y le dice la profecía, mire cómo le dice, versículo 21: lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Escucha lo que le dice el versículo 22: le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando Eliakim cierre puertas, nadie podrá abrirlas. La historia cuenta que los administradores de un reinado cargaban sobre su hombro un cordoncito donde tenían colgadas las llaves. Y la señal para identificar al segundo al mando eran las llaves. Las llaves era el símbolo de la autoridad. Las llaves era el símbolo de la posición de importancia. El administrador tenía las llaves de cada puerta. Y aquí comienza el mensaje que yo vine a transmitirle en esta noche de parte del Señor. Hay una palabra interesante en ese último versículo 22, y es puertas. Porque si había algo que denotaba la autoridad que tenía aquel administrador, era la llave para abrir y para cerrar puertas. Y sin que Isaías se diera cuenta, mire, hoy es el primer domingo de diciembre de 2023. Y yo quiero comenzar este mes hablándole acerca de lo más grande que le ha pasado a esta humanidad. Sin que Isaías se diera cuenta, anunció acerca de aquel que gobernaría sobre todo. Sin que Isaías se diera cuenta, envió a Sebna una profecía como de esas pocas que tenemos en la Biblia,
Una profecía que era para Pedro, pero se trataba de Juan. Una profecía donde el Señor le habla a Sebna y le dice: levantaré a un Eliakim, que será padre sobre Jerusalén. Él abrirá puertas que nadie más podrá cerrar. Él cerrará puertas que nadie más podrá abrir. Y esto se parece mucho a lo que dice la Biblia, lo escribió Juan, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. A una de las iglesias el Señor le dice: te habla el fiel, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre puertas y también las cierra. No por nada el Señor se refirió a Jesús como el que tiene las llaves de las mismas puertas del infierno. Y el infierno mismo, porque Él tiene la llave, ni el infierno mismo podrá contra su iglesia. Isaías está profetizando acerca de un Eliakim que 700 años después le llamarían Jesús. El que abre puertas, iglesia, y el que cierra puertas. El que cuando abre puertas no hay hombre en esta tierra que la pueda cerrar. Pero también el mismísimo que cierra puertas. Y cuando las cierra, no hay nadie más que las pueda abrir. Muchas veces pensamos que las puertas abiertas son el sinónimo de la bendición de Dios. Y muchas veces pensamos que las puertas cerradas son sinónimo del rechazo de Dios en nuestra vida. Pero yo vengo a decirle hoy de parte de mi Señor: prepare su vida para las puertas que Dios abrirá, porque no habrá nadie que las pueda cerrar. No habrán enemigos, no habrán amigos, no habrá familia, no habrá brujo, no habrá nadie que las pueda cerrar. Pero también prepárese para que la bendición del Señor llegue a su vida a causa de las puertas cerradas. Prepárese para ver a Dios cerrar puertas enfrente de sus ojos. Puertas que detendrán la maldición, puertas que detendrán la destrucción, puertas que detendrán el plan malvado del diablo sobre su vida y sobre su casa. Prepárese para ver a Dios a través de Jesús abrir puertas con las que el Señor bendecirá su vida. Y prepárese para ver a Dios cerrar puertas que serán la manera en cómo Dios te estará diciendo: te amo. Ya no siga pensando que solo la puerta abierta es la bendición del Señor para su vida. Aquella puerta cerrada que el Señor dice no hay hombre que la pueda abrir, la golpee, trate de destruir su cerrojo, la quiera tirar a patadas, no habrá hombre que pueda abrir la puerta cuando Cristo la cierra. Y no habrá nadie que pueda cerrar las puertas que Dios abre. Amada iglesia, prepare su corazón, prepare su vida. Prepárese para que el Señor obre a través suyo y en su vida, en su casa, con las puertas que Dios va a abrir. Prepárese para las nuevas relaciones que el Señor va a poner alrededor suyo. Prepárese
para ver a otras relaciones desaparecer. Prepárese para ver la respuesta de Dios al milagro que necesitaba, la puerta abierta. Pero prepárese para ver a Dios cerrarla por el mismo amor que nos tiene. Prepárese. Prepárese para aquellos no. Prepárese para aquellos sí. La puerta abierta es bendición, pero cuando el que tiene las llaves la cierra, también es bendición. No piense que una puerta cerrada hay que rechazársela al Señor. Qué lindo es cuando el que tiene las llaves, el que sabe la puerta que hay que abrir, la abre y dice: entra, es tu día, es tu hora, he abierto la puerta para ti. Pero qué lindo es también cuando aquel que tiene las llaves, que conoce lo que hay detrás de cada puerta, la cierra, guarda la llave y dice: no es por aquí, no es por aquí. Amada iglesia, 2024 no puede ser un año de queja. 2024 no puede ser un año de lamento, porque el mismo que abre las puertas es el mismo que las cierra. El mismo Dios que abre la puerta para bendición es el mismo Dios que también la cierra para nuestra bendición. No se engañe ni se confunda pensando que solo la puerta abierta es la bendición del Señor. Muchas veces el Señor la cerrará. Y a veces por la necedad que tenemos muchas veces nosotros de querer mantener la puerta abierta o abrirla, muchas veces el Señor la cerrará de un trancazo. ¡Pah! No es por aquí. No es por aquí. ¿Cómo está su vida? ¿Está listo para ver las puertas del Señor? No angustie su corazón cuando camine por pasillos de puertas cerradas. No angustie su corazón. Si en este 2024 usted camina por un pasillo con puertas cerradas, si su vida es como la de Eliakim, que estaba listo para el reemplazo de aquel Sebna, disfrute el camino. Disfrute ver a Dios abrirle las puertas. Disfrute ver a Dios como las cierra en el camino. Pero si su vida es como la de Sebna, amador de sí mismo, amador de lo que tiene, amador de su poder, amador de su importancia, tenga mucho cuidado con su vida. Tenga mucho cuidado con su corazón. Porque si usted es como Sebna, acabará como Sebna. Pero si el corazón suyo se parece al de Eliakim, agradable delante del Señor, camine por el pasillo. Y si la puerta del Señor la abre, voltee y disfrute su bendición. Pero si el Señor las mantiene cerradas y llega a la próxima y sigue cerrada, disfrute la que sigue. Quizás esté abierta. Si está cerrada, usted sabe quién tiene las llaves. Él sabe cuál es la que va a abrir. Siga caminando. 2024 no puede ser año de lamento, año de queja, solo porque la puerta no se abrió. Hoy le vengo a recordar y a decir de parte del Señor: el mismo que tiene la llave para abrirla, tiene la llave para cerrarla. Y eso será para bendición. Si el Señor ha cerrado puertas en su vida este 2023, todos somos tentados, amada iglesia, todos somos tentados a en algún momento decir: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estaba haciendo las cosas bien? ¿Por qué si yo me estaba esforzando, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué se cerraron las puertas? ¿Por qué aquella puerta que yo estuve esperando ver abierta se cerró? ¿Por qué nunca se abrió aquella puerta, Señor? Tú sabes cómo yo clamaba, tú sabes cómo yo ayunaba, tú sabes cómo yo busqué que esa puerta se abriera. ¿Por qué no se abrió? ¿Por qué a mí? ¿No será que el Señor la cerró?
¿No será que iba a ser su destrucción? ¿No será que en aquel trabajo que no le dieron estaba preparando un adulterio para su vida? ¿No será que Dios la cerró? Yo quiero llamar a su corazón a la reflexión. Prepárelo para las puertas que Dios abrirá, pero también para las que Él cerrará. Hay trabajos que Él parará, hay negocios que Él parará, hay hijos que todavía no vendrán, pero hay otras puertas que Dios va a abrir. Porque el mismo que tiene las llaves para cerrarlas, las tiene para abrirlas. Y las puertas que Dios abre, Denise, no hay hombre que las cierra. No hay hombre, Milton, que pueda abrir la puerta cuando Dios la cierra. 2024, disfrute las puertas. Disfrute las puertas. ¿Y por qué, Señor, todavía no? Disfrute la puerta. Si su vida vive para Dios, el que la mantiene cerrada es el mismo que le ama. El que mantiene cerrada la puerta es el mismo que conoce su futuro. Es el mismo que envió a su hijo a morir en la cruz. El mismo que mantiene la puerta cerrada es el mismo que dice: te amo, por eso la mantengo cerrada. Pero prepárese para ver la puerta abierta, porque el mismo que la cierra para cuidarnos es el mismo que la abre para bendecirnos. Disfrútela. Disfrute las puertas. Yo le digo, escucha al Señor hoy, disfrute las puertas. Porque si usted vive para Él, Él tiene las llaves para abrirlas, pero también para cerrarlas. Y 2024, yo estoy convencido que será un año especial, con puertas abiertas, pero también con puertas cerradas.